Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El poder del Espíritu Santo es una manifestación divina que trasciende lo humano, trayendo libertad profunda al alma. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace señales milagrosas, es el que hace poderes extraordinarios. Pues su obra no solo rompe cadenas visibles e invisibles, sino que transforma el corazón, liberándolo de temores, culpas y ataduras espirituales. Así que, mis hermanos, la función del Espíritu Santo rompe cadenas, destruye. Así que, mis hermanos, hoy en esta mañana vamos a limpiar todo lo que está en el alma. Vamos a ser libres por el poder de Dios. Amén. ¿Qué es más lo que enseña en la Biblia? Vamos a aprender tres cosas que le puse aquí, preguntas. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué es el poder del Espíritu Santo? Amén. Entonces vamos a aprender qué es el Espíritu. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Número uno es la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto está en usted, está en mí. Desde el día que usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ese día, cuando usted aceptó por el poder del Evangelio, por el poder del mensaje de la palabra del Señor, de la palabra del Señor. El Evangelio significa poder de Dios. El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Ese día cuando usted escuchó la buena noticia, ese día cuando usted escuchó el poder del Evangelio, ese día, hermanos, usted aceptó también al Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 13. Ese día cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, desde ese día el Espíritu Santo habita en nosotros. Antes no había, antes había el espíritu humano, el espíritu del hombre, porque somos cuerpo, alma, espíritu. Pero no teníamos al Espíritu Santo. Él no habitaba en nosotros. Desde el día que usted aceptó a Jesucristo, desde el día que usted entendió la palabra del Señor, desde allí dice la Biblia que somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Desde ese día, mis amados hermanos, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso, mis hermanos, tenemos que santificar. Por eso tenemos que consagrarnos. Tenemos que ser fiel con el Señor. Pablo dijo, no apaguen al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como nosotros, de tal manera que, mis hermanos, se entristece. ¿Cuándo se entristece? ¿Por qué se entristece? Cuando usted peca, cuando usted falla, cuando usted va a los lugares que no tiene que pisar. Entonces, por eso, mis hermanos, como somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, tenemos que ser fiel con el Señor. Amén. Miren, mis hermanos, allá en Otavalo, en estos tiempos, toda la gente que viaja, bajan acá al Ecuador, vienen a su tierra, a su pueblo, ¿y qué es lo que hacen? Hacen fiestas, pero fiestas tremendas. Lastimosamente los cristianos igual se involucran allí, se involucran en las fiestas paganas. Desde el día que yo he convertido a mi Dios, cuando yo entendí estas cosas, cuando yo conocí al Espíritu Santo, desde ese día, mis hermanos, cuando yo venía de Colombia, yo iba al Cerro Imbabura, allá pasaba en ayuno, llorando, diciendo, Señor, quiero conocerte más. Y Él hablaba, y Él me decía, abra tal capítulo, tal versículo. Cuando yo leía, ahí me hablaba y sabía estar llorando.
Era el Espíritu Santo quien me llevaba porque quería revelar. Tanto tiempo que me llevaba para arriba y después Dios me llevó a una casa que una mujer estaba muriendo con cáncer. Y allí el Espíritu Santo me usó para la gloria de su nombre y esa mujer se sanó de la enfermedad. Desde ahí quería entender más y él me llamaba, en las noches me llamaba, en las madrugadas, 2 de la mañana, 1 de la mañana me llamaba y yo me levantaba, arrodillaba y ahí decía Espíritu Santo, quiero escuchar más. Y él me decía, así como una persona, como alguien que habla, así me decía, abra tal capítulo, tal libro. Y abría la palabra y ahí escuchaba la palabra del Señor. Así conocí a Él. Por eso tienes que consagrar, tienes que ser fiel, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Libro de Juan capítulo 14 versículo 16 al 17, mire lo que dice aquí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con quien dice, con nosotros. Y dice, para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Mire, todos no tienen al Espíritu Santo. Puede haber aquí gente, en este mundo puede haber gente bien preparada intelectualmente, tenga conocimiento, pero no tiene al Espíritu Santo. Quizá usted no es bien preparado intelectualmente, quizá es usted gente humilde, pero tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, mis hermanos. Esa es una bendición. Es una bendición. Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, ¿en dónde? ¿En dónde? Mora con vosotros y estará en vosotros. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo es el consolador, el que habita en nosotros. Por eso, mis hermanos, no sé si a usted le ha pasado, de pronto usted se enoja con alguien, en ese momento unas iras que vienen, ¿no es cierto? Nos domina. Pero después de un momento, qué mal que uno se siente. ¿A usted no le ha pasado eso? Alce las manos a los que han pasado así. Alcen. Mire, alcen. Mire, consolándonos, levantándonos. Él es real, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Mire lo que dice aquí. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive. ¿Quién? ¿Quién vive ahí? Vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él está con nosotros. Él está aquí con nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál era el número 1? La presencia de Dios en nosotros. ¿Y cuál es el 2? 2. El Espíritu Santo como fuerza sobrenatural. Él está con nosotros, pero también Él es el que da poder para que avancemos, porque este mundo, dice la Biblia que este mundo está dominado por el diablo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios, este mundo está bajo el poder del diablo. En ese mundo oscuro vivimos y viviremos. Pero quiero decirle, mis hermanos, aunque el diablo se levanta, aunque el diablo se estorba, como está el Espíritu Santo en nosotros, avanzamos porque avanzamos. No hay nadie que impida, porque somos hijos de Dios. Y por lo tanto el Espíritu Santo abre el camino, Él te guía, Él te levanta. Aunque usted esta mañana dijo, no voy a ir al culto, pero el Espíritu Santo dijo, tienes que ir.
tienes que ir. Por eso me he encontrado con mucha gente que me ha dicho, pastor, no quería venir, pero me siento gozo, con alegría. ¿Por qué? Aunque no quería venir, pero el Espíritu Santo te trajo hoy aquí. Amén. El Espíritu Santo como fuerza sobrenatural. Hechos capítulo 1, versículo 8, mire lo que dice aquí. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? ¿Recibirán qué? Diga conmigo, poder. ¿Poder para qué? Para atar al diablo. ¿Poder para qué? Para poder seguir adelante, porque el Evangelio, seguir los caminos de Dios, no es fácil. Mantener en el Evangelio, mantener fiel en las cosas de Dios no es fácil. Se levanta. Cada vez que mire mi hermano, esto yo he aprendido. Cuando usted es dominguero, no hace nada, entonces el diablo no hace nada. El diablo te dice, vaya al culto, siéntate allí, quede sentadote atrás y no lo haga nada. Entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque no me tocas, también te toco. Así está. Pero el día que alguien se levanta en ayuno y oración, el día que comienza a servir, el día que Dios comienza a levantar, hermanos, ya no tenemos lucha contra espíritus inmundos, tenemos contra los gobernadores de las tinieblas. Cada vez que usted se levanta, hermanos, ancianos, cada vez que usted se levanta, porque hay dimensiones que hay que ir, hay que avanzar. Cada vez que usted se levanta, también tiene lucha contra los poderes demoníacos de alto rango. Por eso en el libro de Efesios habla, el apóstol Pablo conocía, sabía. Él dijo en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y contra personas como nosotros, para poder entender mucho mejor, sino que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Habla de 4 demonios. Hermanos, al principio tenemos lucha contra espíritus inmundos, pero a la medida que usted va levantando, a la medida que usted va avanzando, ya no tienes lucha contra espíritus inmundos, ya tiene lucha contra los demonios de alto rango. Por eso es que sabe ser bien fuerte, por eso es que usted tienes que parar. ¿Cómo tienes que parar? Así como hiciste, me imagino. Tengo entendido que desde ayer están ayunando. Sí, ¿cuántos están ayunando desde ayer? Gloria a Dios. Démosle fuerte aplauso al Señor. Hermanos, cuando practicamos estas cosas, somos fuertes. Pero cuando no practicamos estas cosas, somos débiles. Viene el diablo, te sacude, te manda al piso y luego dice, muérete sin vergüenza. No sirves para nada. Y usted llora, en verdad es, me quiero morir. Eso es lo que pasa cuando vienen los gigantes. Por eso tenemos que saber todas estas cosas. Pero mis hermanos, para enfrentar contra los espíritus inmundos, es el Espíritu Santo. Por eso Hechos capítulo 1, 8, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Él lo dijo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Amén. Zacarías capítulo 4, verso 6. Miren lo que dice aquí. El Señor dice a Zorobabel. ¿A quién está diciendo? Diga conmigo a Zorobabel. Ahora, mis hermanos, Zorobabel ya no existe. Zorobabel era gobernador de Judea. Este hombre tenía que reconstruir el templo. Y alrededor había también enemigos. Pero él estaba con una necesidad. Él humanamente decía, necesito ejército, necesito fuerza. Pero ahí aparece la palabra del Señor. Pero ¿qué le dijo a Zorobabel?
No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, mis hermanos, ese Zorobabel, bórrele, ponga su nombre. Ahora está diciendo Dios, José, Daniel, Marco, no es a tu fuerza, es con mi espíritu. No es a tu fuerza. Quizá está batallando a tu fuerza. Quizá usted está haciendo todo a su fuerza. Quizá usted está batallando en el trabajo. Quizá usted le botaron del trabajo. Quizá usted nuevamente comienza a trabajar en algo, no funciona. Quiero decirle, mis hermanos, busque al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da sabiduría. El Espíritu Santo, quizá usted es alguien que solamente sabe de un trabajo, no sabe nada. Hermano, el Espíritu Santo da sabiduría para trabajar lo que sea. Así es. Él sabe dar. Necesitamos al Espíritu Santo. Dígale, hermano que está al lado, tú necesitas al Espíritu Santo. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor en esta mañana. Amén. Si confiamos en el poder del Espíritu Santo, Él dará todo lo que necesite, todo lo que se necesite. Hermano, no es solamente para predicar, no es solamente para ir a evangelizar, no es solamente para eso, mis hermanos. También lo que nosotros necesitamos humanamente, también el Espíritu Santo bendice. Hay una hermana que ella busca mucho al Señor, mucho a Dios. Un día dice que ella estaba por allá sembrando en la tierra con su mamá. Termina de sembrar, estaba sentado ahí en el camino descansando. Viene un señor, se para y le dijo, mire, usted no quiere una plasma. Entonces le dijo así, entonces ella pensó que está bromeando. Entonces le dijo, gracias. Y él va atrás, saca de la bodega de ahí y le regala un televisor plasma nuevita en cartón. Ella dice que quería comprar. Ella dice que necesitaba un televisor. Así opera Dios. Ustedes lo han escuchado en el libro de Salmos que dice, Jehová concede el deseo de tu corazón. ¿Ustedes no han escuchado eso? El Espíritu Santo, mis hermanos, si confiamos en el poder del Espíritu Santo, Él dará todo lo que se necesita. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Escucha esto. Los pequeños comienzos pueden tener finales extraordinarios en las manos de Dios. Aunque quizás, como dice el libro de Job, capítulo 5, el comienzo que nosotros que hemos comenzado, la Biblia dice así, el comienzo sea pequeño, pero terminará en grande, dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el punto 3, el Espíritu que nos guía a toda verdad. Hermanos, el hombre puede fallar. Yo puedo fallar. Aquí los hermanos ancianos pueden fallar. Pero Dios no puede fallar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Él enseña toda la verdad. Por eso dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él los guía, hermanos. Por eso la iglesia, hermanos, la iglesia sin el Espíritu Santo es como un carro que está tanqueado en la gasolina, está tanqueado, pero está poquito. Pero si la gasolina está poquito en el carro, de aquí se va a Otavalo, va a quedar por ahí, en medio camino. ¿Por qué? Porque la gasolina está poco. Algo así pasa a cristianos, así con gasolina baja, poquito, que por allá se acabó,
se quedó varado. Necesitamos al Espíritu Santo para avanzar. El Espíritu Santo es como un motor de un carro. Un carro puede estar de lujo, puede estar bonito, puede que tenga un costo exagerado, pero si no tiene motor, el carro no camina. Pero si tiene motor, el carro camina. Así es, mis hermanos. Una iglesia que está apagado el Espíritu Santo, una iglesia que está seca, está muerta, mis hermanos, no llega ni a la esquina, no llega lejos. Cae porque cae, retrocede. Si bien se queda en la iglesia como religioso, o si bien se va de la iglesia. Eso es lo que sabe pasar. Dos cosas sabe pasar. Si bien se va de la iglesia, se va al mundo, se pierde. O si no se queda, pero como religioso sabe estar solo, critica, murmurando y murmurando. De eso pasa, así sabe volver. Eso se llama cristianos carnales. Y usted y yo no debemos permitir, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros vivimos, hermanos, el Espíritu Santo siempre nos guiará. Siempre, mis hermanos. Si usted quiere casar solteros, no va a dar una mujer de mundo, no va a dar un hombre mundano, va a dar a una persona que va a levantar en el ministerio. Si usted es un adorador, es un hombre adorador, le va a dar una mujer adoradora. Si usted es un predicador, va a dar una mujer que va a ayudar a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guía así. Nunca nos guiará para el mal, siempre nos guiará para el bien. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Mucha gente saca el préstamo del banco, luego no pueden ni cómo pagar. ¿Por qué? Porque nunca pidió la guía del Espíritu Santo. De aquí en adelante, camine cerca del Espíritu Santo. Por cualquier cosa que usted va a hacer, pida la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te aprueba, si el Espíritu Santo te dice sí, hazlo. Y todo saldrá de bendición, todo saldrá bien. ¿Por qué? Porque Él lo guió. Hermanos, usted y yo no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, pero el Espíritu Santo qué va a pasar y por lo tanto nos guiará para el bien. Todo será de bendición. Bueno, eso es lo que yo he practicado durante 18 años. Durante 18 años, Dios me ha guiado, pero también he experimentado por terquedad algunas cosas, entonces he caído en error. He caído en error. Entonces, pero si he hecho conforme a lo que Él me ha mandado, ha sido todo de bendición. Amén. Así que, mis hermanos, nos enseña, guía y revela la voluntad de Dios. Bueno, estábamos aprendiendo el punto 1. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hacía? ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Para muchos que de pronto no sabían, entonces ahí le enseñaba. Ahora viene el punto 2. ¿De qué nos libera el Espíritu Santo? ¿De qué nos libera? Vamos a aprender eso. Punto número 1. Libertad del pecado. El Espíritu Santo libera del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 12 dice la palabra de Dios. Y porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Libro de Juan capítulo 16, versículo 7 al 8. Mire lo que dice aquí. En realidad a ustedes les conviene que me vaya. Esto está diciendo Cristo a sus discípulos. Él está diciendo, en realidad a ustedes les conviene que yo me vaya, que yo vaya al cielo. Porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Ahora note lo que dice versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo a una persona que no conoce a Dios cuando predicamos, de pronto contradice,
pero en su casa le va a coger, le va a hacer reaccionar. Eso es lo que hace. Por eso está diciendo en la versión Reina Valera, dice que el Espíritu Santo convence al pecador. ¿Para qué? Para que conozca a Dios. ¿Cuál es el 2? Liberta del miedo. Liberta del miedo. Hay cristianos que tienen miedo para predicar. Miedo a la oscuridad. Miedo, como la otra vez creo que le dije, miedo a los animales. Tiemblan, tiene escalofrío, ve a algún ratón que está cruzando por allá, Dios mío. Tiene miedo, eso no es normal, mis hermanos. Hay que liberarse de todo eso. El Espíritu Santo te liberta. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Aquí está diciendo, existe espíritu de miedo, existe espíritu de temor. Pero Dios no nos dio ese espíritu de temor, de miedo, sino que nos dio de poder, de dominio propio. Los discípulos, antes de ser llenos del poder del Espíritu Santo, estaban con mucho miedo por la persecución. Pero después de Pentecostés, todo cambió. Los discípulos, mis hermanos, en ese tiempo había persecución. Era prohibido hablar del Evangelio. Entonces, había persecución muy fuerte. Humanamente sintieron miedo. Pero mis hermanos, cuando el Espíritu Santo operó fuertemente, todo cambió. Y eso es lo que hace hoy en día también. Eso es lo que hace. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 31. Mire lo que dice aquí. Esto está pasando a uno de sus discípulos, le metieron en la cárcel, lo castigaron, le dijeron, si es que otra vez se vuelven a predicar, otra vez cárcel. Entonces allí salieron, entonces encontraron todos los discípulos. Entonces cuando encontraron, ¿qué es lo que hicieron? Ellos comenzaron a orar. Y vamos a ver, mire lo que dice el versículo. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos ellos quedaron ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Luego, ¿qué más dice? A partir de ese momento, todos hablaban ¿cómo? Todos hablaban ¿cómo? Sin temor, sin miedo. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, opera. En una ocasión estuve en el hospital de Ibarra. Estuve allá, pero no estuve porque estaba enfermo, sino fui a predicar. Fui a predicar, entonces entraba a un lugar, a un cuarto entraba y resulta que había bastante gente porque era un horario de almuerzo, de visita. Y yo buscaba un lugar donde había unas 2 personas nada más. Entonces me metí a un cuarto e encontraba bastante gente. Me iba a otro cuarto, encontraba más gente. Entonces, qué miedo que me daba. O sea, estoy hablando a los principios, no era ni pastor ni líder. Simplemente nacía de predicar e ir al hospital. Pero me iba así, entonces, qué temor que me daba. O sea, entraba a un lugar, todo estaba con visita. Entonces, mis hermanos, fue a una grada que estaba un poquito distanciada, una grada bien atrás. Y ahí me arrodillé, dije, Señor, quiero predicar, pero tengo miedo, Señor. Tengo miedo, ayúdame. Eso nomás le dije, no sé a dónde también sería el miedo. Luego regresé, hermanos, comencé a predicar. Y la otra persona que estaba por ahí dijo, a mí también prediqué. Predicaba. Y bastante gente comenzaron a escuchar la palabra del Señor. Y ahí comencé a evangelizar. Mucha gente aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Oraba por los enfermos y así salí. Luego cuando estaba yendo en el camino, yo decía, ¿pero qué pasó? Tenía mucho miedo, ¿pero qué pasó? Si no me dio miedo. Ahora entiendo, mis hermanos, estaba operando el Espíritu Santo. Estaba operando. Ahora entiendo, ese tiempo no entendía esta palabra, ni siquiera sabía dónde estaba este texto. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron
lleno del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Qué más hace? Punto 3. Liberta de la opresión espiritual. Liberta de la opresión espiritual. Tristemente hay cristianos que están en ansiedad, que están con estrés, de depresión. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Si usted ha venido así, esta mañana tiene que salir libre de este lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él lo libera. Lucas capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice la palabra. ¿Me acompaña con piano? Miren lo que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que. ¿Si están aquí? Amén. Me ha enviado ¿qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Escuche, los quebrantados de corazón son aquellos que sienten dolor, tristeza, pérdida o desesperación. Eso es lo que pasa por más que estén viniendo a la iglesia. Hay cristianos que están con ansiedades, están roto el corazón, todavía no pueden perdonar, están con falta de perdón. No, pastor, usted se equivoca, yo he perdonado porque estoy con Cristo, me puede decir. Analice, encuentre con ese enemigo de antes, a ver si puede encontrar así, de frente. Porque si en su corazón está que quiere cruzar a un lado, quiere salir volando a otro lado, quiere decir de que hay falta de perdón. Pero dice aquí, los quebrantados de corazón, eso. Jesús ofrece sanidad interior, brindando consuelo, esperanza y restauración a quienes están heridos en su espíritu. Eso es lo que hace el Señor. Cuando venimos a la presencia del Señor, sana nuestro corazón, nos libera, nos quita todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Esto implica perdón, paz y una nueva vida en Él. Por eso mi pastor siempre decía, vale la pena de seguir al Señor. Porque mis hermanos, cuando seguimos al Señor, no somos personas como antes, somos muy diferentes. Antes éramos otro, ahora somos diferentes. Antes éramos personas quizás llenas de tantas cosas malas en nuestro corazón, pero ahora ya no somos. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué más dice en este versículo de Lucas? Ahí habla más cosas. ¿Qué más dice después de sanar quebrantados de corazón? Lucas capítulo 4:18 sigue diciendo. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos. La palabra oprimido en la Biblia puede significar agobiado, encadenado o esclavo. Agobiado, encadenado o esclavo. Hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios todavía están esclavos. ¿En qué? En el trabajo. Esclavos. ¿En qué? En todo este mundo lo que ofrece. Quizá usted diga, ¿qué es? ¿Qué, pastor? ¿Qué será? Usted tiene que analizar. ¿En qué vive esclavo? Usted y yo no tenemos que vivir como esclavos como de ayer, como antes. El Señor libera. Así que mis hermanos, Jesús vino a liberar a las personas de la opresión del pecado, del miedo, de la culpa y de la autoridad y el gobierno del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Por medio del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10 versículo 38, como Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Está hablando de Jesús. Dice que a Jesús lo ungió con el Espíritu Santo. Y dice aquí, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 12, dice la palabra de Dios, que Él expulsaba por medio del Espíritu Santo a los demonios. Él también necesitó, ¿por qué? Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, pero también una parte estaba en el cuerpo y por lo tanto necesitaba al Espíritu Santo. Si Cristo necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Necesitamos al Espíritu Santo. Tienes que entender quién es el Espíritu Santo. Tenemos que entender, tenemos que aprender, porque el texto del principio dijo, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, Isaías capítulo 10, verso 27 dice, en aquel tiempo, habla de un tiempo cuando tú relacionas con el Espíritu Santo, un tiempo cuando caminas con el Espíritu Santo, un tiempo cuando vives con el Espíritu Santo, cuando conoces el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, se pudrirá todo yugo por causa de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, si tú que me estás viendo hoy tienes cáncer terminal, necesitas al Espíritu Santo. Tienes enfermedades terminales, enfermedades mortales que los doctores no pueden, necesitas del Espíritu Santo. Pasa un tiempo, mis hermanos. Yo he visto en la iglesia la gente que aman al Señor, la gente que viene con cáncer, la gente que viene con enfermedades horribles, la gente que entiende esto, lo que estoy enseñando, comienza a relacionar con el Espíritu Santo, comienza a buscar a Dios, comienza a ayunar, comienza a madrugar, comienza a buscar intensamente. Pasa un tiempo donde se desaparecen enfermedades. Pudrirá, dice la palabra de Dios, por causa de la unción, por causa del Espíritu Santo. Se pudre, se desaparece, se destruye cualquier tipo de enfermedad que los doctores no han podido. Doctores no pueden, pero mi Dios sí puede, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Si alguien está enfermo, Dios sana inmediatamente, pero hay otros que no se sanan. Hermanos, yo quiero dar testimonio vivo. Yo tenía más o menos como 13 enfermedades. Tenía enfermedades horribles antes de conocer a Dios. Hermanos, cuando me acerqué a Dios, todos se me quitaron. Uno se me duró. Y no se quitaba. Ayunaba, vigiliaba, oraba. Y más, yo tenía enfermedad en el pie. Se hinchaba fuertísimo, no podía ni caminar. El diablo decía, es cáncer, gritaba en mi oreja. Pero alguien en mi interior decía, cree, tenga fe. Ahora entendiendo así del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, pasaron tiempos, meses, y no podía caminar, estaba andando con chancla, no podía poner zapato. Hermanos, era más o menos como 1 año y medio. Era medianoche llorando en la presencia de Dios. Yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Será que me voy donde el doctor? ¿Qué hago, Señor? Vino la palabra de Dios. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, abra tal capítulo, Jeremías, tal capítulo, tal versículo. Cuando leí, y decía, lo que pasa es que tus pecados son muchos. Te estoy purificando y te voy a sanar. Cuando dijo así, me puse a llorar. Lloré de la alegría porque tenía palabra. Con esa palabra vivía todos los días, aunque cojeando,
aunque no podía caminar bien, aunque me dolía. Y así vivía. Cerca de 2 años se me desaparece así solito. Y ahora estoy andando con zapatos. ¿Por qué? Estoy sano para la gloria de Dios. Cerca de 2 años se me desapareció. A ese tiempo no entendía Isaías capítulo 10 verso 27. No entendía, no sabía. Después entendí. O sea, todo ese tiempo caminaba con Él. Todo ese tiempo estaba en Él. Y entonces, en otras palabras, estaba desarrollando la unción en mi vida. Como la unción estaba fluyendo en mí, ¿qué pasó? La enfermedad se pudrió, se desapareció, se desbarató. Por eso dice, en aquel día se pudrirá todo yugo. Eso es lo que necesitan, mis hermanos. Si estás pasando tiempo de dificultades, si estás pasando problema, situación difícil, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Necesitas al Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, esta libertad ofrece paz, esperanza y una nueva vida en Dios. ¿Cuál es el tercer punto para terminar? Ahora, el tercer punto es esto. ¿Cómo recibir y mantener esta libertad? ¿Cómo recibir? ¿Y cómo mantenemos esta libertad? Número 1, anote allí. Número 1 es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Usted tiene que arrepentir de todo corazón. Otra cosa es confesar pecado, arrepentir, y otra cosa es abandonar. Proverbios dice: el que confiesa, el que aparta, dice que el Señor tendrá misericordia, pero el que no se aparta no prosperará. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 38, mire lo que dice la palabra. Pedro contestó: cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Luego, ¿qué más dice? Entonces, ¿qué? Recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué estás apagado? ¿Sabe por qué no confías en el Señor? ¿Sabe por qué cada 3 semanas o cada mes viene al culto, desaparece como la niebla? Porque estás apagado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, amamos, queremos, quiero más. No se cansa, mis hermanos. No se cansa de orar, no se cansa de leer la Biblia. Por eso la Escritura dice que es como la miel. Como la miel. Entonces, ¿por qué es que en 5 minutos ya no quiero orar? ¿Por qué es que 1 hora de culto ya quiero salir corriendo de aquí? Porque está apagado el poder del Espíritu Santo. Pero en esta mañana usted tiene que encender. Esta mañana usted tiene que avivar. Esta mañana usted tiene que salir una nueva criatura lleno del Espíritu Santo de este lugar. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren llenarse? Mateo habla: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el 3? Vivir en obediencia, 2. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Primero era arrepentirse de todo corazón y tener fe en Jesucristo. Ahora, punto 2. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Miren lo que dice el salmista, Salmo 119, verso 45. ¿Cómo dice él? Viviré con libertad. Que este libro tiene poder. Este libro es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Uno de los puntos para ser avivados, para ser llenos del Espíritu Santo, es leer la Biblia todos los días.
leer la palabra de Dios todos los días. Amén. Esta semana pasé haciendo bosquejo este tema que estoy enseñando, pero hoy en la mañana, a las 3 de la mañana, estaba comiendo, estaba desayunando la palabra, estaba llenando en mi corazón, en mi alma. Eso es lo que usted tiene que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el 3? Permanece en oración y comunión con Dios. Permanece, usted no tiene que buscar a Dios cada domingo que usted se asoma acá. Usted no tiene que buscar a Dios cuando tenga tiempo. Usted no tiene, así usted no sienta, o sea, usted no quiera. Usted tiene que sacar tiempo, amados hermanos. Tiene que leer la palabra, tiene que absorber Josué capítulo 1, versículo 8, que todo el mundo lo sabe de memoria. El texto dice, tienes que estudiar día y noche, porque entonces descubrirás lo que Dios te va a decir y vas a poner en práctica y todo te saldrá bien y todo será prosperado, dice la palabra de Dios. Por eso es importante permanecer en oración y comunión con Dios. Tienes que orar, tienes que estar cerca de Dios, alimentando la palabra, orando. Tienes que estar en esa actividad que la Biblia nos enseña. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo. Y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes. Y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Aquí está diciendo que tenemos que orar en el Espíritu. Aquí está diciendo que tenemos que orar dirigido por el Espíritu Santo. Hermano, usted tiene que aprender. Cuando usted levanta para orar, no ore así por orar. Primero adore. Adore al Señor, adore. Y luego pídale al Espíritu Santo, diga, Señor, voy a orar. ¿Por qué quiere que ore? Guíame, Espíritu Santo. Dígame, Señor, ¿por qué voy a orar? Porque muchas veces nosotros oramos repetidamente lo mismo de siempre. Pero cuando oramos por la dirección del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, hermanos, vienen palabras. Uno, estoy orando una cosa, ya está viniendo, porque tengo que orar. Y oro eso, ya está viniendo otro, ¿por qué tengo que orar? Uno cuando ora con la dirección del Espíritu Santo, uno se ora algunas cosas que ni siquiera he pensado, porque Él mismo lo trae a la mente, Él mismo lo pone. ¿Por qué tenemos que orar? Por eso Pablo está diciendo, ore en el Espíritu. En la versión Reina Valera dice, ore en el Espíritu. La gente que ora solamente a sus fuerzas se cansan. En 5 o 10 minutos ya están agotados. Ya no quieren orar. Por eso es que si aquí los hermanos dijeran, ¿sabe qué? Mañana vamos a hacer una vigilia desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y aseguro que algunos vendrán, pero pasará hasta las 11, hasta las 10 nada más. Se van. Pero cuando estamos en oración en el Espíritu, mis hermanos, usted tiene que experimentar para que usted entienda lo que estoy diciendo, porque no me va a entender. Amén. Pero por lo menos haga lo que estoy diciendo. Adore al Señor. Adore. Luego pida a Dios para orar. Dígale, Señor, voy a orar. Enséñame cómo interceder. Enséñame cómo orar, cómo guerrear. Él te va a enseñar. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Luego dice, te enseñaré cosas misteriosas, cosas ocultas que tú no conoces. ¿De qué cosas misteriosas? ¿De qué cosas ocultas está hablando? Lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo, mis hermanos, Él ayuda cómo interceder.
Él ayuda cómo guerrear, Él ayuda cómo orar, y podemos orar tiempo largo con la ayuda de Él. Cuando Él dirige, cuando Él está ayudando, hermano, no se cansa. Uno ora en pandemia, yo me acuerdo, fui a orar allá en el Cerro Imbabura. Comencé a las 4 de la mañana en oración. Oraba. Llegaba un momento donde Él mismo me guiaba, adoraba. Llegaba un momento, me sentaba a llorar. Y así pasé y levantaba, oraba. Cuando ve el reloj había sido las 10 de la mañana. Yo me puse a pensar, pero ¿cómo es que yo resistí hasta estas horas, desde las 4 hasta las 10 de la mañana? Porque estaba orando con la dirección del Espíritu Santo. ¿Quiere orar como dice la Biblia? ¿Quiere que abra los cielos? ¿Quiere que Dios escuche las oraciones? Ore en el Espíritu, con la dirección del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Comience hacia aquí y la gente comenzará a levantar, porque ahorita de pronto alguien está diciendo, es que es difícil para mí, necesitas del Espíritu Santo. Pero pastor, la Biblia dice que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Sí, pero estás apagado. ¿No te acuerdas al principio amabas al Señor? ¿No te acuerdas al principio llorabas leyendo la Biblia? ¿No te acuerdas al principio madrugabas al culto? Pero ahora no. ¿Por qué? Porque has perdido el primer amor. En otras palabras, se apagó el Espíritu Santo. Se apagó, está apagado. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuarto, practicar el ayuno continuo. Esta es una de las armas poderosas que Dios nos ha dado. Este es el secreto de los secretos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué estaba manifestando antes del culto? ¿Por qué había manifestación? Ustedes están ayunando. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Ayune continuamente. Mire lo que dice Marcos capítulo 9, verso 29. Aquí está hablando de liberación. Cuando ayunamos hay liberación, pero luego, más adelante, vamos a hablar de ser lleno del Espíritu Santo. Practicar el ayuno continuo para mantener libertad del Espíritu Santo. Marcos 9:29 dice, les respondió, esta raza de demonios por ningún medio puede salir. Miren lo que está diciendo, por ningún medio puede salir, sino a fuerza de oración y de ayuno. Hay algunas cosas que, hermanos, con oración funciona, pero hay otras cosas que por más que llore, por más que ora, no funciona. ¿Sí están aquí? ¿Sí me están escuchando? Voy a repetir. Hay algunas cosas que con una oración, con una sencilla oración funciona. Se puede ver la gloria de Dios. Pero hay otras cosas que por más que ore, por más que llore, no funciona. ¿Por qué? Porque esto lo dijo el Señor Jesús. Ahí está diciendo, a fuerza de oración y ayuno. Solamente con ayuno y oración funciona. Hay otras cosas que no funcionan con oración. He llegado con cantidad de personas. Muchas personas han llegado a la iglesia enfermos. Hemos orado con mi esposa ungiendo con aceite, poniendo las manos los dos. Hemos orado, hemos reprendido a la enfermedad y no se ha sanado. Hemos llevado a la vigilia, hemos orado toda la noche y no se ha sanado. Entonces hemos dicho, ¿sabe qué? Vamos al ayuno. Vamos al ayuno de 3 días. Hemos ayunado 3 días seco y oramos, se desaparece la enfermedad. Ahí entendí que lo que dice el Señor tiene que ser así, porque alguien no puede pasar por la escritura. La palabra está escrito, porque así tiene que ser.
Alguien, si no practica estas cosas que la Biblia enseña, no puede ver la gloria de Dios. Por ejemplo, hay cáncer terminal, ora, pide a Dios, no se sana y mueren. Pero si esa persona llorando comienza a ayunar, la familia comienza a ayunar, comienza a meter un ayuno, otra vez otro ayuno, otra vez ayuna 2 días, 3 días, ayuna 7 días, llega un tiempo donde la persona que está en la cama comienza a caminar. Por eso Cristo dijo, esta raza de demonios todavía está ahí. Miren lo que está diciendo ahí. Les respondió, esta raza de demonios por ningún medio puede salir, sino, miren lo que está diciendo, sino a fuerza. Esa es Reina Valera 1825. Es más antigua que Reina Valera 1960. Por eso es que usted no entiende ahí. Si nosotros vamos para más antigua, ahí está diciendo así. Está diciendo a fuerza de oración, ayuno. O sea, mucha oración, mucho ayuno. Usted ayunó este día tal vez por una cosa. Si no pasa nada, ¿qué tiene que hacer? Rascar la cabeza, desanimar. ¿Qué tiene que hacer? Sigue ayunando, sigue orando. Y quiero decirle, mis hermanos, tarde que temprano, ni cuenta usted se da, sabe suceder. Eso es lo que pasó con una hermana que tenía tumor en la cabeza. Esta hermana ayunaba, madrugaba, allá se andaba. Y ella ni siquiera se dio cuenta que el tumor se había desaparecido de su cabeza. Sobrenaturalmente, no por cirugía, por los doctores, por los humanos. Sobrenaturalmente el Señor lo quitó, lo desapareció. Quiero decirle, mis hermanos, el Dios de la Biblia hoy está con nosotros. El Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, hoy está aquí con nosotros y quiere avivar, quiere liberar. Amén. Miren lo que dice, como le decía al principio. ¿Quién es el lleno del Espíritu Santo? Practique el ayuno continuo. Practique el ayuno continuo. Joel capítulo 2, verso 12. Miren lo que dice aquí. Por eso pues, ahora dice Jehová. Ahora dice ¿quién? ¿Quién está diciendo? Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí está diciendo Dios, conviértanse ayunando. Está diciendo ayunen, lloren, conviértanse. Eso está diciendo. Ahora vayamos un poquito más adelante, verso 28. ¿Qué está diciendo? ¿y después de qué? ¿Y después de qué? ¿Después de qué? Después de ayunar. ¿Qué estaba diciendo el verso 12? Que regresen. ¿Cómo? Con ayuno. Y luego, ¿qué está diciendo aquí el verso 28? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños,